por lo pronto, si te parece bien, vamos entrando ya con la queridísima mesa, los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que ya se encuentran. Bueno, ya veo ahí a Federico. David me imagino que estará sí va a entrar un poquito despuesito. Y bueno, pues Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros, ¿cómo han estado? Bien, Federico, bienvenido, qué bueno que te vemos por acá. Pues mi querido Federico, si quieres y entrando en materia, ahí viene ya el otro maxi abogado, David Peña. Muy buenos días, David. Buenos días, ¿cómo están? Saludos. Saludos. Bien. Gracias. Alguien ahí tiene abierto el micrófono, ¿va? No sé, ¿está rebotando algo? No sé. Bueno, pues si quieren y entrando en materia, mi querido Federico Anaya, pues vaya, varios temas. Primero, lo que toca a las declaraciones de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora sí que, pues, los que decían que no era tan técnico y que no sabía mucho como Santiago Nieto, pues vaya que si le tocó dar un masterclass de lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera, un viejo lobo de mar que dio pues una extensa charla ahí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios temas, entre ellos pues esto que finalmente hizo público y que es que sí existe una investigación ya abierta por parte de la Fiscalía General de la República, también con base a información que presentó la propia Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, una investigación sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Posteriormente, pues se han abierto otras, se ha hecho público que hay no solamente al presidente Peña Nieto, sino a otros exfuncionarios de esa administración, pues que también se les está investigando. ¿Qué decir al respecto, mi querido Federico? Mira, yo tendría nada más un comentario respecto de relaciones. En este espacio, hace, si mal no me acuerdo, 2 años y medio, uno de los debates más interesantes fue oír cómo se peleaban Santiago Nieto y el fiscal general Gertz Manero. Y Buscaglia incluso ahí hizo la tercia y la parte terrible de la historia era que el fiscal insistía en que la UIF le entregaba denuncias, pero no le aportaba pruebas. Y tenía que darle las pruebas, los elementos de prueba, porque si no, no podía hacer nada. Lo cual, una de las conclusiones que tuvimos aquí era ilógico, porque se dan datos generales de prueba. La UIF tiene facultades para detectar e investigar transferencias financieras, pedir información a bancos, etcétera. Y quien tiene que armar con eso una imputación, decirnos, bueno, esto realmente sí es un delito, es la fiscalía. O sea, ellos tienen que hacer las cosas y podrían ampliar la investigación incluso con elementos que no puede hacer la UIF. Y eso tiene que ver un poco con el otro tema que nos planteaste, Ernesto. Por ejemplo, sabemos que la gente hizo transferencias financieras a través de los bancos, pero eso se reflejó en el patrimonio, en casas, en arreglo de habitaciones, en baños de lujo. Eso sería importante saberlo, y eso no lo puede hacer la UIF, eso lo tiene que hacer la fiscalía. Y entonces pide a un juez que le autorice un cateo, y entonces entran a una casa y ven si hubo inversión del dinero transferido indebidamente en el patrimonio personal de quien está siendo investigado. Entonces, mi punto es, las dos instancias tienen que hacer tareas de investigación, están especializadas. Y hace 2 años y medio lo que veíamos era que las dos instancias mejor se peleaban en la prensa que el fiscal hacer su trabajo. Y yo espero que estas denuncias de hechos que ha hecho la UIF tengan mejor suerte que otras que antes hizo la UIF.
recordemos que la sociedad civil potosina durante años había estado señalando que había una serie de irregularidades en el ejercicio presupuestal, tanto del gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez como de la capital San Luis Potosí, y a partir de eso, la UIF había hecho una investigación y había presentado esos datos a la Fiscalía General, y sin embargo, no ha pasado nada, ¿verdad? Y han pasado años. Entonces, se dice en el mundo de los cartonistas y cartoneros, moneros, pues que tenemos un Tortuguerz. La pregunta es, ¿realmente el lado de la Fiscalía va a cumplir con su lado, con su parte del convenio? Que aparte, qué bueno que nos lo explicó Pablo Gómez. Para evitar todas las broncas se firmó un convenio y hay exactamente claridad de con quién tienen que hacerse los contactos. ¿Sí? Pero ahora la cosa es, ya se hizo la denuncia de hechos, ¿la Fiscalía cumplirá? No, bueno, pues es que esa es la pregunta de los 64,000, David. ¿Cómo ves todo este tema? Independientemente de todos los vericuetos legales que hay que pasar y que, bueno, no hay voluntad presidencial tampoco para llegar a obtener esa fotografía tan anhelada por muchos de un expresidente como Enrique Peña Nieto y otros tras las rejas, hay mucho trecho por ahí, pues por lo menos debería hacerse una investigación sobre esto que ha denunciado la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estas transferencias, que también tiene su lado confuso, porque se habló de movimientos de una u otra. Yo hice un cálculo y más o menos son 12,300 millones de pesos de los que estaría involucrado en movimientos denunciados la familia Peña Nieto, aunque entiendo que la denuncia se hizo solo por 26 millones, y ahora más con eso empezamos con todo el galimatías. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Cómo ves al señor Tortuguerz, mi querido David? Pues mira, yo creo que siguen esta lógica de tortuga, digamos, Tortuguerz, dirías tú, ¿no? O el fiscal florero, decían algunas compañeras y compañeros en las redes. Y me parece que es importante, digamos, como colocar esta parte de la información que decía Ernesto cuando comenzaba esta bonita y agradable sección. Decía, Pablo Gómez nos sorprende, digamos, con esta parte técnica, ¿no? Y yo ahí tendría dos anotaciones. Uno, saber si la información que se presentó Pablo Gómez se generó en el últimos 8 o 9 meses, o casi un año, un poquito menos de un año que él lleva al frente de la UIF, o si era información que ya se había generado con anterioridad. Y pongo el comentario porque el domingo entrevistan a Santiago Nieto, que se negó a dar entrevista a este bonito espacio, y él decía que esa investigación estaba desde el 2019 y 2020, que era una investigación que ya se tenía, que era una investigación que surgía a partir de un modelo de riesgo, y eso me parece importante poner un poco la atención en esto. Efectivamente, como dice Alberto, cuando presentó Pablo Gómez que eran 26 millones y luego 5 millones y luego 5 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, hasta él se confundió entre los millones de dólares, millones de pesos, las transferencias, ¿no? Era una cosa bastante complicada. Entiendo que surge a partir de un modelo de riesgo que se tiene implementada en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es un modelo de riesgo? Pues hacen un análisis a partir de las transferencias y las cuentas, transferencias, movimientos o cuentas que les empiecen a generar en el modelo de riesgo alerta, son las que ponen el foco de atención o el foco de interés, y son las que empiezan a monitorear, digamos. A partir de ese primer monitoreo, y lo explico sin conocer a fondo el modelo de riesgo, partiendo de lo que se ha difundido, digamos, o de lo que se conoce públicamente, partiendo de esa base, se empiezan a generar estas redes de vínculos, que es la prima le depositó a no sé quién, y entonces el dinero se fue a tal, y sobre todo, desde luego, llaman la atención los depósitos en efectivo. Ahí me parece que ha centrado la atención la Unidad de Inteligencia Financiera correctamente, porque hay depósitos en efectivo de 26 o 36 o varios millones de pesos. Esos obviamente llaman mucho la atención porque no se sabe el origen de esos recursos. Cerrando, digamos, como esta parte inicial, efectivamente las transferencias que se encontraron o detectaron surgen
de este modelo de riesgo, es decir, de una presunción de algo raro. Yo ni siquiera diría ilícito, de algo raro. Movimientos extraños en estas cuentas. A partir de esos movimientos extraños en las cuentas, es que la Unidad de Inteligencia Financiera pone de conocimiento de la Fiscalía General de la República para ver si hay la existencia de algún delito. Se presumiría la existencia de algún delito por la cantidad que se está manejando. Y en el otro apartado, por las relaciones que pudieron tener las empresas en el gobierno de Peña Nieto, que se vieron beneficiadas de contratos, él siendo presidente, a una de sus empresas, a una de sus hermanas. Entonces, tú presumes, a partir del análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, presumes que hay una, digamos, cierta posible comisión de un ilícito. La Fiscalía General de la República es la que le corresponde investigar y ahí ya la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Pues porque el fiscal Hertz sigue siendo parte de este esquema de protección y de impunidad del pasado. Aunque sea nombrado o haya sido nombrado por la 4T y respaldado por el presidente, responde principalmente a los intereses de estos grupos políticos del pasado, entre ellos Peña Nieto, entre ellos estos priistas encumbrados que hoy no son tocados ni con el pétalo de un citatorio. Entonces, ahí me parece que va a estar realmente el quid del asunto, no tanto en la investigación que se puede hacer en la Unidad de Inteligencia Financiera, sino en el procesamiento de la Fiscalía. Y, con esto termino, me parece que el propio mensaje que manda Peña Nieto de confío en las instituciones mexicanas, pues yo creo que más bien la confianza es en el fiscal Hertz Manero y no tanto en las instituciones mexicanas. Confía en que al final Hertz pues, forma parte de este esquema de protección, de corrupción, de impunidad que durante 30 años ha estado en México, que se resiste a irse, y bueno, que desde esa posición pues sabe que no va a pasar nada en su contra, ¿no? Yo hasta en esta primera participación me tengo que retirar en unos minutitos, había avisado que me tengo que retirar antes porque tengo una reunión, pero bueno, espero que me dé chance todavía de una o dos participaciones más. Gracias. Gracias, mi querido David. Pues bueno, por un lado, Federico, pues es clarísimo que haya ya una disputa ahí de Santiago Nieto con Pablo Gómez, el ex titular contra el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, ahí en sus tweets ya ponía, en lo único que estoy de acuerdo con Pablo Gómez es en tal. Bueno, más allá de las posiciones ya políticas que va adquiriendo también Santiago Nieto, al tomar ya partido por Marcelo Ebrard y ya empezar a empujar esa corriente y en la corriente en la que habrá que ver en cuál está Pablo Gómez, unos dicen que si con Claudia Sheinbaum o no. Más allá de eso, ¿qué cambia? ¿Qué cambia con las revelaciones que hizo Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Qué cambia una en cambio a quien está presidiendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que si bien reveló también que ya tienen un procedimiento y tiene una manera de comunicarse, pues hay un escepticismo amplio y abierto de millones de mexicanos, incluidos los que estamos en esta mesa, que con Hertz Manero pues no se va a llegar mucho más allá de eso. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo declaraciones al respecto, tratando tal vez de matizar un poco, zafarse un poquito ahí de los debates o controversias que empieza a generar este caso con respecto de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Bueno, mira, mi comentario sería que una constante desde el momento de la campaña presidencial de 2018 y durante el periodo de transición es que el López Obrador prefería ser prudente en esta materia que radical. Una de las razones por las que obtuvo 53% de la votación en 2018 es porque hubo una sección fuerte del electorado que normalmente habría votado o por el PAN o por el PRI, que estaban cansados de la corrupción terrible en la época de Peña Nieto. Y estaban cansados de la impunidad. O sea, acuérdense ustedes al secretario de la Función Pública,
Virgilio Andrade, diciendo que no habían encontrado elementos y que no se había incumplido con ninguna norma con la Casa Blanca de los Peña. Pero por otro lado, tenemos un problema. Y ojo, este tema está ligado, es una especie de primo hermano del tema del ejército. Porque los expresidentes son excomandantes supremos. Y el presidente López Obrador prefirió ser prudente, dijo, y siempre lo ha dicho, que él preferiría que no hubiera una causa penal en contra de los expresidentes. No lo está diciendo porque está en contra de la justicia, él lo está diciendo porque está a favor de la estabilidad política. Ahora, lo que es interesante es que el nuevo titular de la UIF hizo su trabajo y lo hizo bien, en principio. Lo cual está bien. En una democracia, el gabinete presidencial, ojo, y Pablo Gómez es un subordinado de él, tiene cierta independencia técnica. Y tú lo dijiste muy bien, el técnico ya dijo, aquí hay cosas sospechosas, como nos explicó David, él cree que hay elementos para que haya una investigación de corte criminal y se lo pasa al especialista en materia penal. Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente? Lo que tiene que hacer es deslindarse de ese asunto. Otra vez, la conexión con el otro tema. El Poder Ejecutivo no debería estarse involucrando en la materia de persecución de los delitos, porque quien tiene por enemigo al presidente de la República necesita a Dios en la defensa, y como Dios no litiga, pues ya valió gorro, ¿no? Entonces, creo que estamos otra vez ante un caso de prudencia, lo cual es bueno. Porque no se trata de incendiar la pradera ni el palacio. Perdón, que tengo siempre el micrófono apagado. En términos de el proceso judicial, se le acusa, si eventualmente llegara a haber un proceso judicial, David, se le acusa de haber hecho esas transferencias financieras, dice Federico, que tendría que traducirse en una revisión del patrimonio para ver si efectivamente hay ese dinero pues sirvió para incrementar la fortuna. No sé cuál sería el procedimiento allí, porque en sentido estricto, pues la familia de Peña Nieto pues es adinerada. Él inclusive en su primera declaración patrimonial, recuerdo, como presidente, pues mencionó una cantidad importante de joyas y de bienes que dijo que le heredaron. Pues eso puede también ser un argumento ahora mismo. No sé cuál sería todo el procedimiento, qué tantas posibilidades ves tú de que exista un progreso en este eventual juicio, si es que llega a darse o la investigación. Ya se dio a conocer que una de las empresas por las cuales se le ha señalado que estaría vinculado y recibió también una transferencia, ya no pertenece a la familia a la familia Peña Nieto. Hay como varias cosas que están ahí dándole vueltas, David. Tú como especialista, como litigante, como un experto ya estar ahí en el litigio ante el juez, ¿cómo ves de lo que se sabe? ¿Qué tanto se puede sostener? Mira, a mí me parece importante, desde luego, la forma en la investigación, la forma en la que se realiza la investigación, porque la unidad de inteligencia financiera solo aporta unos datos, no aporta toda la investigación. Recordemos que aquí hemos analizado varias de las discusiones, un par de discusiones que se tuvo con Santiago Nieto y el propio fiscal Hertz, donde decía el fiscal Hertz, denme las pruebas. Y aquí nosotros le decíamos, señor fiscal, pues es que quien recaba las pruebas es usted, no quien denuncia. Quien denuncia nada más dice, oye, mira, yo me encontré esto o investigué esto que puede ser un delito. Las pruebas que acrediten ese delito te corresponde a ti, fiscalía, ¿no? Y entonces fiscal Hertz seguía en esta discusión de hace 25 años de si tienes la denuncia, preséntame las pruebas, ¿no? Prácticamente yo hago el expediente y ya, ¿no? Pero ya la chamba la hiciste tú. Creo que me parece que ese es uno de los temas. Primero, el segundo tiene que ver con el tema de investigación. Recordemos que esta fiscalía tiene, pues yo contaría con los dedos de una mano, casos exitosos de persecución de este tipo de procedimientos o de este tipo de delitos relacionados con defraudación fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita, eventualmente incluso abuso de autoridad o abuso de poder, si se lograra probar que durante su sexenio Peña Nieto benefició a estas empresas de forma ilegal o de forma, digamos, más que antiética, de forma ilegal, violando la ley.
¿A qué voy en esta parte que es lo que me parece, digamos, complicado o me parece difícil? Recordemos también aquí, yo he rememorado una frase de un diputado tamaulipeco, por cierto, esta frase cuando estaban en la discusión entre panistas y priistas, que les decía, un panista acusaba al PRI, le decía, ustedes son ladrones, y el otro le contestaba, pruébamelo, y el panista le decía, te acuso de ladrón, no te acuso de pendejo, ¿no? Y me parece que justo está ahí el tema, o sea, creo que la forma tan intrincada, tan triangulada, justo de parte de los recursos que se relacionan con Peña Nieto, tiene que ver con eso, con una de las formas para desviar la atención o para desviar una responsabilidad directa, como a lo mejor en la riqueza de Echeverría, ¿no? Por otro personaje que estuvo en boga estos días, pudiera haber sido mucho más sencillo. Le daba al depósito de 100, 200 millones a su esposa, porque no había toda esta cosa sofisticada de investigación. Ahora creo que puede ser un poco más sofisticada la forma para triangular o para, digamos, ocultar estos recursos, y creo que eso es al final lo que va a complejizar la investigación. Creo que se tiene que hacer una más allá, yo dividiría los dos grandes rubros que está presentando Pablo Gómez. El primero, que tiene que ver con recursos en efectivo, ese se tiene que hacer un análisis de recursos, de procedencia de los recursos, si es de procedencia lícita o ilícita de los recursos, acreditar de dónde surgieron esos recursos, me parece que esa es una gran línea de investigación. Y la segunda, son con lo referente a los otros 10,000 y cacho millones, si esas empresas que recibieron esos contratos, una de ellas en el 2015 por 5,000 millones de pesos, que no es una cantidad menor, si esos contratos fueron otorgados conforme a la ley o si hubo interferencia, hubo favoritismo, hubo preferencia por parte de pues quienes entregaban esos contratos a sabiendas de que esa empresa estaba vinculada con el presidente. Yo creo que esos son los dos grandes rubros, digamos, las dos grandes líneas de investigación que se tendrían que seguir, a reserva de que pudiera haber otras más, pero la de ninguna de las dos, digamos, me parece sencilla en términos de lo que pudiera integrar la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que ahí el tema se sustancia todo esto, y concluyo, con los datos de prueba, los medios de prueba que se puedan generar, que se presenten a un juez y que pasen el tamiz de un juez. La PGR ya, la Fiscalía General, acuérdense que acusó a los de CONACYT, a los investigadores de CONACYT, y se le cayó. La de Rosario Robles está tambaleando, la de Lozoya está tambaleando, la de Cabeza de Vaca solo se fue, ¿se acuerdan? Por el departamento que no había pagado el impuesto, una babosada sí, digo, en términos de los millones o cientos de millones que se pudo haber generado Cabeza de Vaca y la relación con la delincuencia organizada, y se fueron por una cosita ahí chiquita de que no había pagado impuestos. Entonces, creo que ahí más bien va a estar el reto de este proceso en esta investigación. Yo ya me tengo que desconectar en unos minutitos, entonces si por ahí me desconecto, no me regañen, ¿vale? Entonces, si quieres, mi querido David, antes de que te nos vayas a ir, si quieres hacer algún comentario también con respecto, pues, del caso de Laida Sansores y Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, pues a propósito de todas estas, pues ya, ahora sí que nos acostumbró Laida Sansores a que todos los martes pues se publica un nuevo audio filtrado, un video audio que lo está publicando pues prácticamente todos los martes. A veces es un solo audio, a veces son 2 o 3 que publica de manera casi simultánea. Y entonces una de las enormes preguntas es, más allá de si nos pueda caer mal el dirigente del PRI y si nos puede caer mal el Partido Revolucionario Institucional, pues sobre la legalidad de esto, y si entonces una gobernadora puede hacer eso y publicar semanalmente este tipo de audios sin ningún tipo de problema, incluyendo también este último evento ahí del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando arribaba de Francia, precisamente Alejandro Moreno, Alito, ahí del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es tu valoración sobre esta situación, mi querido David? Mira, a mí me parece que igual habría que dividirlo en dos partes. Uno, lo que está llevando la Fiscalía del Estado de Campeche. El fiscal, yo no voy a decir autónomo en ese caso, porque me queda claro que no tiene de autonomía absolutamente nada. El fiscal de Campeche, que tampoco es santo de mi devoción, recordemos que fue un personaje, paréntesis rápido, fue el personaje que
determinó el suicidio de la abogada Digna Ochoa hace 20 años. Ese mismo personaje fue el que construyó, pues ahí igual relacionado, diría Federico, con el ejército y con estos otros poderes fácticos, que concluyó que la investigación de Digna había sido un suicidio. Ese mismo personaje es el que hoy está, pues, actuando con el mismo talante, me parece, en función de los intereses de quien lo ponga, en función de los intereses de quien lo haya nombrado. En este caso, entiendo yo que hay un interés de Laida Sansores por estar, yo no diría ni siquiera golpeando, me parece que sí tiene digamos, un interés legítimo por ser un ex gobernador del estado, ella en una lógica de hacer una investigación, un procesamiento de las responsabilidades del pasado, me parece que ahí tiene un interés legítimo. En la forma es donde yo podría igual no coincidir. Una cosa es que se hagan las investigaciones y se presenten las denuncias en la fiscalía y eventualmente la fiscalía determine si hay responsabilidad o no. Y la otra es esta forma de que esa información que han obtenido, pues se haga desde esta lógica del escarnio público, digamos, como el linchamiento mediático, el linchamiento público previo digamos, a que se hagan los procesamientos de corte penal, ¿no? Eso es un tema. Segundo, me parece que la forma en la que se han obtenido esos audios sí puede estar cuestionado sobre la legalidad. Es decir, la Corte ha determinado que las comunicaciones entre particulares son inviolables, no solo a comunicaciones telefónicas, sino a las comunicaciones también entre las personas son inviolables, a menos que alguna de las partes que esté interviniendo autorice la reproducción, autorice la difusión de esas conversaciones. En este caso, pues entendemos que ninguno de los personajes que ha aparecido, ni Hugo, ni el ex gobernador Murat, ni ninguno de estos personajes, pues habría autorizado la difusión de esos audios, ¿no? ¿Qué le corresponde hacer la investigación? De entrada a la Fiscalía Local y eventualmente a la Fiscalía General de la República para ver primero cómo se obtuvieron esos audios, si fue de forma ilegal o legal. Todos presumimos que fue de forma ilegal, pues porque no estaban siendo grabados con autorización. Dos, cómo se transmitieron esos audios a Laida Sansores o cómo se le hicieron llegar esos audios. Y en términos de la responsabilidad, yo sí coincidiría en que me parece que la gobernadora sí está infringiendo la ley en la forma en la que está dando a conocer estos audios, porque no se refieren ver, cuando se refieren a aspectos de la cotidianeidad, es decir, las formas de expresarse de Alito, de que manda la chingada a todo mundo y que todo mundo se la va no sé qué, me parece que esos pudieran tener información de interés público, interés cuando se refiere a la presunta comisión de delitos, es decir, el dinero, las transferencias, eso, ahí sí estaría, digamos, incurriendo en una responsabilidad porque esa información formaría parte de una carpeta de investigación que previamente ella ya está divulgando la información de la carpeta de investigación y entonces ahí está vulnerando, digamos, el principio de secrecía de la carpeta de investigación. Entonces, es una delgada línea, muy delgada línea, en cuando estos videos, estos martes de Jaguar caen en la ilegalidad y cuando estos martes de Jaguar pueden ser de información de interés público. Insisto, si de la información de los audios se desprende la posible comisión de un delito, en el caso de Alito, delito de Alito, ahí sí hay una violación, digamos, a las reglas del procedimiento, porque además se está violentando presunción de inocencia, se está atentando contra la secrecía de la investigación. Si solo es información sobre la conducta de Alito sin que necesariamente se convierta en un delito, pues no me parece que estaría, digamos, incurriendo en un delito en cuanto a la violación de la secrecía de la investigación, sí en cuanto al análisis de la procedencia de los audios. Entonces, yo creo que ahí hay una diferenciación, digamos, que se tiene que estar haciendo, insisto, no en cada uno de los audios, pero sí el origen, sí, me parece que eso es muy importante para todo, cómo surgieron, cómo se grabaron, cómo se obtuvieron, cómo se entregaron a Laida, y a partir de ahí empezar a hacer, digamos, esta diferenciación de cuando se trata de información de interés público en términos generales y cuando se trata de información relacionada con una investigación
o una carpeta de investigación, ¿no? Porque entiendo que, y con eso concluyo, de la información que se ha entregado en los martes de Jaguar y previamente que se había entregado a la Fiscalía, se derivaron las carpetas de investigación que concluyen, una de ellas, o que tiene como acto de investigación, el cateo que vimos, cateo al estilo Florence Cassé, ¿no? En vivo y transmitiendo toda la escenografía, me parece que va ligada a esta información. Entonces ahí, insisto, sí está incurriendo en una responsabilidad la gobernadora, pero bueno, al final, pues quien la va a investigar es el fiscal que sale con ella en los martes de Jaguar. Pues tampoco creo que haya mucha capacidad o posibilidad de hacer una investigación real de fondo. Federico, aquí si hablamos por el paso 1 o el paso antes de 1, el paso 0, a mí me quedan muchas dudas, y una de ellas es, independientemente de que se tiene que revisar, como bien dice David, el caso por caso, audio por audio, hay un punto básico, y es el que se están dando a conocer públicamente grabaciones, audios, que no sé hasta este punto si se obtuvieron de una forma legal, porque no es nada más un tema de lo que se ha podido dar a conocer, se ha dado a conocer, y lo que yo entiendo, no es nada más, son conversaciones telefónicas, que ya de por sí es algo grave que se estén grabando y se divulguen. En alguna de esas grabaciones yo entendí que se trataba de la oficina de un lugar donde despachaba Alito Moreno, lo cual habla de una intervención telefónica, un espionaje a gran escala hasta ahora, pues, con lo que se ha visto. Y ese es el punto 1 o el punto 0, porque de cómo se obtuvieron ese tipo de grabaciones, cómo llegaron. No creo que Alito Moreno lo haya autorizado, él mismo los haya entregado. ¿Y esto a qué me lleva? Bueno, si el punto 0, el 1, está tan viciado, pues innecesariamente, todo lo demás necesariamente tendría que tener algún sesgo. Y uno de ellos que se repite mucho en estos últimos años es el famoso debido proceso. Independientemente de que en un caso hipotético se le vinculara al proceso a Alito, porque tampoco sabemos de qué lo acusan, de otros delitos o otras imputaciones que no se relacionan con lo que se ha difundido, el presidente del PRI puede señalar que su propia honra y su calidad de indiciado, pues, ya está afectado. Él ya fue juzgado públicamente por esta difusión tan extensa que hace Laida Sansores. ¿Tú cómo ves este punto? Porque mi impresión es que esto más bien es un circo mediático que difícilmente transitaría bien, y bien quiero decir que con un proceso judicial llevado en forma y con una sentencia condenatoria, si fuera el caso, ante un juez. ¿Tú cómo lo ves? A ver, Alberto, yo creo que el problema está en la diferencia entre dos ámbitos que tú mencionaste al final. Si queremos que haya un proceso de carácter penal en el cual haya una sentencia firme en contra de un corrupto, hay que tener mucho cuidado de que las pruebas que tengamos no estén viciadas y que se respete el debido proceso, porque lo peor que le podríamos hacer a la justicia es acusar con pruebas mal habidas, ¿sí? Porque se nos va a caer el caso. Bueno, pero esa es una cosa. La otra cuestión es la política y un primo hermano de la política que se llama periodismo. Son dos ámbitos distintos y están en otro plano. A ver, lo vas a entender más fácil con el periodismo. Ningún periodista está obligado a revelar sus fuentes, ¿sí? Y lo que puede haber ocurrido es, me acuerdo de la grabación de Alito de la que estabas hablando, o sea, es obvio por la manera en que se escucha que la grabadora, el micrófono estaba en la oficina, porque oímos mucho ruido ambiente. Oímos cuando entra y sale alguien de la habitación, ¿sí? Ahora, eso puede provenir de un micrófono instalado en la habitación. Puede provenir de un celular de alguno de los que están entrando y saliendo de la habitación, que lo pusieron a grabar y lo dejaron ahí. Y podría provenir incluso de una persona que está ahí y que tiene el micrófono puesto, abierto. Ahora, en el caso del celular y en el caso de la persona, son participantes en las conversaciones. Ahora, la pregunta es,
¿Por qué alguien que está participando en una conversación en la que están discutiendo, si mal no me acuerdo, en esa ocasión Alito discutía, cómo le van a pagar a un medio de comunicación ciertas cosas para una campaña? Y entonces dice, te lo pueden facturar de esta manera o de esta otra manera. Ese es el tema, ¿sí? Y aparte es muy mal hablado el señor Alito, y entonces todo eso es muy escandaloso. ¿Por qué alguien que estuviera ahí tendría interés en grabarlo? Porque sabe que el otro es un mal hecho y no quiere quedarse en la loma abandonado. Y entonces lo que hace es tener un seguro de vida y grabar lo que está ocurriendo, ¿sí? Ahora, esa es una fuente cobarde, porque los verdaderamente valientes y honestos ni siquiera trabajarían con Alito y no tendrían que tener seguros de vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿un periodista revelaría la fuente? No, no la revelaría. Ahora, la prima hermana del periodista, que es la política, que es la Ida Sansores, tampoco tiene por qué revelar sus fuentes. Y hace un circo mediático. Ahora, los periodistas, cuando trabajan éticamente, lo que están tratando es de aumentar el nivel de concientización de su sociedad. Los políticos también deberían hacer eso, pero normalmente lo que hacen es aventarse lodo los unos contra los otros, ¿sí? Pero, ojo, ninguno de los dos ámbitos está pretendiendo que haya un proceso legal en contra de alguien en el cual tengamos que proteger el debido proceso y la pureza de las pruebas. A ver, y concluyo con otro ejemplo. Érase que era un Lorenzo Córdoba que le habla por celular a el secretario técnico del entonces IFE, ¿sí? Y le cuenta su encuentro con pueblos indígenas y se burla discriminatoriamente de esos pueblos indígenas. ¿Quién grabó eso? Otra vez hay dos posibilidades. Están intervenidas las comunicaciones por celular, o sea, hay un tercero grabando, pero también puede ser que el señor secretario técnico o ejecutivo, es el secretario ejecutivo del IFE, haya decidido también tener un seguro de vida. O chantajear, o demostrarle que el dueño de la burocracia es él, no Lorenzo. ¿Sí? Eso también es una posibilidad. Ahí, Federico. No, termina, Federico. Mi punto es, CONAPRED tomó la decisión, y es la época de Ricardo Bucio, de que ellos no podían empezar una investigación por discriminación porque la prueba estaba mal hecha. No, no es cierto. Desde el momento en que Lorenzo reconoció que sí es su voz y que él dijo eso, y luego aparte incluso se disculpó, CONAPRED hubiera podido perfectamente entrarle, y no porque es una conversación privada, sino porque es un funcionario público. Y al revelarse su opinión, está demostrando que está contribuyendo a un ambiente de racialización y de discriminación. Ojo, en materia penal, probablemente se les habría caído la prueba, o sea, no hubieran podido acusar de discriminación penalmente a Lorenzo, pero CONAPRED necesita un estándar de prueba más bajito y hubiera podido entrar. ¿Sí? Ahora, al final de cuentas, la cosa terminó más o menos bien. Lorenzo pidió su disculpa. Y entonces, la pregunta es, ¿importó el origen legal o no legal de la grabación? No. Lorenzo demostró que era racista y Lorenzo se disculpó. Todo quedó en el ámbito de la política, ¿verdad? Y esto queda en el ámbito de la política, Federico, porque quiero suponer, por ejemplo, que ya pasó, ya hemos visto los audios filtrados de Hertz Manero también en otras conversaciones comprometedoras, pero me quedo pensando que si una gobernadora, es que es separar las cosas. Una es, yo, Ernesto Ledesma, personalmente, celebro que ventilen todos los audios posibles de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, y si no se infringe ningún delito de ninguna especie y no afecta al juicio, que lo sigan balconeando, etcétera. Pero me quedo pensando si al que estuvieran filtrándole estos videos fuera el propio presidente López Obrador o su esposa o cualquier otra persona, pues lo que estaríamos comentando, los comentarios serían otros. Y acá es en ese sentido lo que
sí procede o lo que no procede, porque a mí me brinca, ¿no? Que entonces, pues cualquier funcionario, cualquier gobernador, gobernadora, o cualquier funcionario, pues puede publicar cualquier audio que le venga en gana y no hay ningún tipo de repercusión de quien sea, tuyo, mío, de Alberto, de Dios o del Espíritu Santo, de quien sea, y no hay ninguna repercusión ni nada que pueda detenerla. A ver, de pronto sí puede haber algo, porque sí hay una diferencia entre los políticos y los periodistas. En Estados Unidos lo tenemos muy claro. De repente se acusa al periodista de haber revelado cosas que no debería haber revelado y se le pide que diga la identidad de su fuente. Y el periodista se protege en la libertad de expresión y en la libertad de la prensa y dice, no, no la voy a revelar y está constitucionalmente protegido. Esa protección no la tendría el político. Ahora, ¿qué necesitamos para que esto sea evidente? Pues necesitamos que alguien le demande, y tendría que ser, en mi opinión, por vía civil, por daño moral. Y tendría que ser Alito. Alito tendría que demandar a Laida Sansores por la vía civil, diciendo hay daño moral, por lo tanto, estás afectando mi prestigio. Y Laida, requerida por el juez civil, tendría que decir, yo obtuve esto de tal manera. ¿Sí? Y no estaría protegida como los periodistas, en mi opinión. Ahora, ¿cuál es el problema con una demanda de este estilo? Esta señorita, ¿cómo se llama? Bueno, la mujer que se matrimonió con Vicente Fox, Marta Sagún. Marta Sagún demandó por daño moral a Olga Warnat por un libro que publicó. ¿Sí? Y Olga Warnat estaba utilizando una serie de fuentes que le decían que los hijos de Marta Sagún habían hecho X, Y, Z, cosas horripilantes, incluidos delitos. Y entonces, por la vía civil, acusa la señorita, o demanda más bien, la compañera Sagún a la compañera Warner. ¿Qué terminó decidiendo el Poder Judicial mexicano? Que la protección a la intimidad y a la honra de las personas depende de qué tanto esa persona decidió ponerse en el espacio público. Y que Marta Sagún no merecía una protección fuerte como la merecería Juanita López, que vive aquí a 3 cuadras de mi casa, porque ella tomó la decisión de vivir en el espacio público. Y por lo tanto, al tomar esa decisión, está expuesta al escrutinio público. O sea, se volvió sujeto de interés para la periodista y la periodista tenía derecho a investigar y a publicar un libro sobre él. Entonces, Warnat y Proceso, creo que es la casa editorial, salieron absueltos de la demanda. Ahí Alito tendría que tener cuidado, porque la gobernadora podría decir, es de interés público, y yo tengo legitimidad para hacerlo. Ahora, dicho lo que acabo de decir, a mí lo que no termina de cuadrarme es que en un Martes del Jaguar, que es un espacio de escándalo público, que yo creo que se vale, ¿por qué tiene que estar ahí el encargado de la Procuración de Justicia? Eso no tiene sentido, porque el encargado de la Procuración de Justicia puede ver en los Martes del Jaguar y empezar a sospechar que Alito puede haber cometido algún delito y hace su investigación, otra vez el tema anterior, y le pide a un juez, oye, necesito ir a verificar si las propiedades inmuebles y muebles de este señor corresponden con los salarios que él ha declarado. Entonces necesito hacer un cateo. Entonces le autorizan el cateo y hacen el cateo. Si quiere hacer eso público en una conferencia de prensa de la fiscalía, se vale. Pero, ¿por qué tendría que estar en el espacio de la gobernadora? Ojo, el fiscal general de Campeche no es un político en ejercicio del mismo modo que es la gobernadora. Porque su experticia técnica y la función que tiene está completamente relacionada con lo que dijo Alberto hace rato, que es el debido proceso y casos judiciales que deben llevarse a buen puerto. Entonces no tendría él que estar prevaricando, o sea, adelantando su opinión como fiscal en un ambiente que más bien suena, si lo ves desde el punto de vista de una fiscalía, de guasa, ¿no? Eso no me parece correcto.
porque estamos mezclando los dos espacios. El espacio de lo judicial es una cosa súper técnica, súper seria. El fiscal tiene que cuidar sus pruebas. Es más, ahorita que lo voy pensando, esa participación en el martes del Jaguar es una razón para poner en duda la participación de ese fiscal en el caso, porque ha manifestado tener una inclinación en contra de la persona que está siendo investigada. Entonces podrían recusarlo y pedir que alguien más lleve la investigación. Es que con todos estos indicios, yo insisto que el propósito hasta ahora, insisto, hasta ahora, es más bien un juicio mediático, un linchamiento o como le quieran llamar. Alito, yo no sé si ya presentó alguna demanda o no, porque cada vez que se mueve o hace algo, pues le sacan una cosa y otra. Ya inclusive habló, y que es otra pregunta también que quiero hacerte, Federico, ya la gobernadora habló sobre fotografías de carácter íntimo de algunas, aparentemente, según dijo la gobernadora, de algunas legisladoras que se encontraron en el teléfono, en algún aparato del presidente del PRI, lo cual implicaría también estar coqueteando con alguna otra violación a la ley Olimpia, por ejemplo, y otro tipo de situaciones que ya involucran a personas que no son el exgobernador, no son Alito Moreno. Todo este conjunto de situaciones tan mal llevadas me hace presumir que el juicio que se busca es mediático y no penal. Y también, claro, por supuesto que me llama la atención la forma como ha reaccionado el presidente López Obrador. Difícilmente una política de la experiencia de Laida Sansores actúa motu propio. Esto tuvo que ver, por lo menos, con la anuencia o el silencio o la determinación de dejar pasar del presidente López Obrador en términos políticos. Al final del día, a mí lo que me parece que queda es un mal precedente, porque de nuevo se pierde la oportunidad de llegar a un punto que es la sanción efectiva ante un juez en un proceso judicial bien llevado y que mande el mensaje de que la justicia ya no se aplica a capricho ni a contentillo y de que el que la hace la paga realmente. Por eso mi insistencia en tratar de entender si judicialmente este es un caso, como lo vemos ahora, que se sostenga, o todo es un circo, simple y sencillamente, porque elementos, yo no soy abogado, de lo poquito que entiendo y sé, pues yo digo, si tienes un fiscal ahí casi como este muchacho que le hacía de patiño con Paco Stanley, Mario Besares, en el papel del fiscal autónomo de Campeche, en los martes del Jaguar, es el mismo que va a llevar el caso ante un juez, pues un buen abogado diría, pues espéreme, por este señor ya me juzgó, ya me llevó a un tribunal público y ya eso afecta mis derechos constitucionales. Y es el artículo 1 de la Constitución el que tiene que estar violándose ahí, Federico. En el caso de que quisiéramos llevar el asunto a una acusación penal que termine en una sentencia seria. Yo coincido contigo, yo creo que el asunto se le quiere juzgar solo en el plano de lo político y solo en el plano de lo social. Ahora, para hacer eso no se necesitaba mucho más, o sea, la fama pública del ciudadano Alito ya era más que suficiente. Ahora, a mí otra cosa que me parece interesante es lo que comentabas acerca de la anuencia o no del presidente. En otra de las mesas de Momentum se discutió del policía bueno y el policía malo. Yo insistiría en mi teoría de que una de las buenas noticias de estos años es que otra vez tenemos la República Federal viva. Y acabo de leer en la última semana un extraño y muy interesante caso de los años 30 yucatecos, en donde el diario de Yucatán, que era muy conservador, fue tremendamente reprimido por un gobernador del Partido Socialista del Sureste, el cual convocó al pueblo a que lo boicotearan, y entonces se armó una sacapela horripilante en Mérida, y se fueron al amparo. O sea, los del diario de Yucatán fueron ultra abogados, y perdieron todo lo que tenían que perder con el juez de distrito en Mérida. Pero cuando el asunto llegó al año siguiente a la Suprema Corte en la Ciudad de México, la Corte tomó la decisión de que había que amparar al diario de Yucatán.
Y cuando ya salió la sentencia definitiva, todavía el gobernador trató de convencer al presidente, Abelardo L. Rodríguez, que no ejecutaran la sentencia, y don Abelardo le mandó decir al comandante de la zona militar en Mérida que lo que decía la Suprema Corte era lo que había que hacer y punto y aparte, ¿sí? Entonces, ojo, no es nada más policía bueno, policía malo, no es nada más que tiene la anuencia de, o sea, ahí sí, la biografía de Laida Sansores, en las cosas muy buenas y también en las cosas muy locas, nos dicen que ella toma iniciativas por su cuenta y no hay quien la detenga. Ese también es otro de los elementos reales del partido Morena. O sea, de repente los caballos y las yeguas, para tener equilibrio de género, se lanzan por todos lados, corren por las praderas y no hay manera de ni siquiera coordinarlos, ¿sí? Ahora, yo insisto que a mí lo que no he logrado encontrarle sentido es que el fiscal esté sentado en el martes del Jaguar. Porque todos tenemos la esperanza de que algo termine en un juzgado. Y con él ahí, eso va a terminar mal. Y es una mala noticia en términos estrictamente jurídicos. Ojo, incluso si no existiera la idea de la Fiscalía Autónoma y los procuradores generales de justicia fueran nombrados directamente por los gobernadores, tampoco sería propio que el procurador general de Campeche estuviera ahí sentado. Aunque fuera parte del equipo político. Eso no es correcto. Es que fíjate cómo las impresiones de la audiencia, ¿no? Dice Patti Casillas: no puedo creer que estén defendiendo a Alito, por favor, ¿qué importa comparado con la información? O dice Valentín Ruiz, dice un dicho que no me ayudes, compadre, nada los llena, que si Hertz Manero es lento, que no va a llegar a nada, y ahora están juzgando las maneras de Laida. ¿Quién los entiende? ¿Quieren a los corruptos en la cárcel o no? Carmen Meyer, totalmente de acuerdo contigo. Dice Miguel Sánchez, deduzco lo de Alito es una venganza de AMLO porque no apoyó la reforma eléctrica y no se iba a someter al presidente. Otra prueba es Anaya, independiente de que sean corruptos o no. Gerardo Pérez escucha que es un micrófono y no por intervención telefónica. Ana Ramírez, supongo que Laida se asesoró antes de usar los audios. Marco García, cuando es filtración a medios no importa, es libertad de expresión. Cuando es filtración directa a los medios, entonces es criticable. Vaya contradicción. Alfonso Cotino, la misma Laida dijo que Alito grababa los audios, no permitía el ingreso de celulares. Dice Alfonso Cotino también, el tema de audios, videos seguirá armando discusiones mientras no se legisle al respecto. Rogelio Pérez Delgado, Ernesto, ¿también estarías a favor de que AMLO fuera expuesto? La diferencia es que el señor no lo negaría. Marco Sánchez, esos temas de daño moral en México son como las demandas entre vecinos por chismes de lavadero. Arletich, o sea que los periodistas sí tienen el derecho de difundir información privada de cualquier persona y la gobernadora, ¿no? Miguel Sánchez, ese asunto de Peña, Sansores, es tan absurdo que parece al programa de Ventaneando, todos los políticos son lo mismo, buscan poder y beneficios personales. Felipe Camacho, en cuanto a los audios, lo triste sería que los audios son muy reveladores de corrupción, entonces qué tristeza sería que no sucediera nada con las personas. En fin, son varios, dice Laura Santillán, ¿por qué Laida sabe lo de las fotos del celular? Si hay autonomía de la Fiscalía del Estado, si hay autonomía de la Fiscalía del Estado y el Poder Ejecutivo. En fin, pues son muchísimos ángulos, percepciones de la gente. Miren, no, lo que estamos colocando aquí es que un gobernador o una gobernadora, imagínese usted que están publicando audios
conversaciones de su papá, de su mamá, de usted, de su esposa, de su esposo, de quien usted quiera y mande, y que lo puede hacer mensualmente. Y es aquí donde uno tiene que separar, ¿no? Independientemente de que este personaje dirigente nacional del PRI, pues verdaderamente esté en una zona de pestilencia total, más allá o independientemente de eso, lo que estamos colocando es cuando una autoridad, en este caso una gobernadora, un gobernador, quien usted quiera y mande, puede estar haciendo eso, porque entonces si se puede hacer de esta manera, pues cómo va uno a protestar si se lo están haciendo a una persona que pues queremos, que sabemos que tiene pues la integridad limpia. En fin, son distintos ángulos. Federico, ¿con qué cerrarías para una reflexión final sobre esto? Mira, aquí hay un detalle. En una democracia, y en una democracia muy movilizada, que es en la que estamos entrando, yo creo que todavía las cosas se van a poner todavía más divertidas, movidas en el futuro. Las personas que participen en política tienen que tener mucho cuidado de todo lo que dicen y de todo lo que hacen en todos los ámbitos. De nuevo, el ejemplo de Lorenzo Córdoba y esa llamada por celular el secretario ejecutivo del IFE es perfecta. Lorenzo no tenía ninguna razón de prudencia para hacer ese comentario. O sea, olvídense si era bueno o malo, fue un error político. ¿Sí? Porque también hubiera podido suceder que alguien estuviera cerca de ahí y lo hubiera oído. ¿Sí? Y luego en el futuro le hubiera convenido decir lo que el otro dijo. De hecho, así se hacen las biografías. ¿Sí? Yo oí a tal persona decir tal cosa enfrente de tal, y luego el historiador nos va a decir si es de confiar o no confiar ese testigo. Ahorita la grabación sería lo de menos, es nada más otro medio de registrar lo que dijo la persona. Entonces, el político y la política tienen que ser prudentes, ¿sí? Y tienen que hacerlo con timaz cuando están en público. Hace un momento utilicé yo, por ejemplo, una metáfora respecto de la descoordinación de Morena y hablé de caballadas. Y es pésimo, porque el lenguaje, así está en este momento, decir caballo y yegua. Eso es una metida de pata. Puede considerarse como una ofensa y que no era mi intención, pero es una mala expresión. Yo debería haber sido más cuidado en mi lenguaje, ¿sí? Porque aparte soy un espacio público, que abre momento. Pero el político debe saber que lo están vigilando por todos lados y que la política va cambiando y que el buen amigo o la buena amiga que tengo junto que me está escuchando, pasado mañana puede convenirle pasarse del otro lado y puede decir la tontería que dije yo. Y eso, lo que acabo de decir, es una cosa buena porque entonces si los políticos fueran responsables, entonces ellas y ellos tendrían más cuidado de lo que dicen y hacen. Y no es hipocresía, es autocontención. Ahora, qué bueno que la prensa está pendiente. Y sí es diferente lo que decía uno de los comentarios. Es diferente, los periodistas tienen una amplísima libertad para proteger a sus fuentes y contarnos lo que está pasando. Los políticos no. El político que utiliza malos métodos, ojo, esto es guerra sucia, en el sentido de estamos utilizando chismes y comidilla. Alguien dijo, eso parece Papi Chapoy, ventaneando. Eso rebaja la calidad de Laida, ¿sí? Y yo prefiero a la Laida que cada vez que había una represión contra estudiantes se solidarizaba, y no a esta Laida que por más que Alito está mal, ojo, no, que no, nadie se equivoque, Alito es un corrupto, es una mala persona, y nosotros nos podíamos imaginar que decía todas esas cosas que ahora hemos escuchado que sí decía. Mira, permíteme aquí en esta parte, Federico, leyendo a letra y luna, dice, quiero a Alito en la cárcel, no exhibido en una plaza del pueblo. Es que ese es el punto. Y nada más un detalle. En una de esas el problema es lo que nos dijo David al principio de esta mesa. Estoy diciendo que usted es un ladrón, no que sea pendejo.
Los políticos normalmente no dejan elementos de prueba que puedan ser utilizados en su contra, ¿sí? Es tremendamente difícil que lleguen a la cárcel, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos queda es la exhibición. Ahora, honestamente, yo no dejaría que la gobernadora lo haga, ¿sí? Y ya dije, el fiscal no debería haber estado ahí. Ni siquiera si fuera un procurador general, dependiente de la gobernadora. Pero bueno, ahora hay un detalle. Todo este ejercicio yo creo que va a resultar para bien. Políticos de la mala calidad ética de Alito van a tener menos oportunidades en el futuro mexicano. Punto. Nada más eso, ya vimos un paso adelante. Porque los que son como él, si son mínimamente inteligentes, van a tener cuidado de no andar diciendo tonterías en ningún lado. Mínimo. ¿Sí? Y eso es un paso adelante en la calidad de nuestra política. Y Pues, ojo, no vamos a meter a nadie en la cárcel, ese es el problema. Pues es que ese punto ahí, yo recuerdo en alguna ocasión, hace años, que el cardenal Sandoval Íñiguez, Juan Sandoval Íñiguez, quería una justicia moral para que se hiciera un juicio por el asesinato de su antecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo. Y él hablaba de las percepciones de la moralidad y no sé tantas cosas. Bueno, Juan Sandoval Íñiguez es un personaje del medioevo, de la Edad Media. Él sí está en favor de las cristiadas y de la quema de personas y la Inquisición. Y ese es el tipo de justicia que un grupo de personajes como él pues quieren. Y a mí me parece, en su momento se calificó como un despropósito. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, de nuevo, pues, y es mi percepción personal también, para no extenderme, pues está muy bien, está muy sabrosa la conversación, muy divertido, puede haber mesas de análisis, lo que tú quieras, que qué bueno que las tengamos. Alito Moreno es indefendible, por supuesto, pero, y está bien que se le exhiba, no lo sé, y la lección que puede haber allí, más bien yo la veo como un poco más terrorífica que una cuestión meramente de lo que aspiraríamos como un país, donde las diferencias y los presuntos delitos se diriman y se castiguen o no ante un juez, y no en Twitter, y no en la tele, no en YouTube. Pero bueno, pues ahí me parece que es un tema muy controversial, mi querido Federico, y da para largo. Pues, de mi parte, pues muchas gracias. Gracias, mi querido Federico. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Cuídense ustedes, Alberto, Ernesto, pasen buen día. Gracias.